Hemos subido ahora a la cuarta planta, nos queda un poco por ver de la primera, pero tenemos ahora pase para ver la exhibición de los elefantes, que es la que os he dicho que hemos cogido aparte, que nos ha salido súper bien, así que vamos a pasar a verla. Los elefantes son uno de mis animales favoritos. Os he contado alguna vez que trabajé con una elefanta en Córdoba, en el parque zoológico, y para mí fue una experiencia muy gratificante y muy especial, así que nos apetecía mucho ver esta exposición especial sobre elefantes. A nivel evolutivo, los rinos y los hipos son los más cercanos, también paquidermos. Mira, el árbol evolutivo. Aquí se puede ver perfecto. Ahora mismo tenemos el elefante asiático y el elefante africano, el mamut. Los tipos de colmillos. Rectos en espiral, hacia abajo. Muy gráfica aquí, 500 latas puestas, porque es que los elefantes beben 200 litros de agua cada día, que pueden mantener hasta 8 litros de agua en su trompa de una sola vez. Y así como el agua, también comen 200 kilos de fruta y de verduras al día. Por aquí te dice algunas de las especies de las que se alimentan. Para reducir la caza furtiva, suelen quemar todos los colmillos de marfil. Esta imagen es que es sobrecogedora, sobre el comercio de marfil. Qué pena. Para que hagáis una idea, es que me encanta cómo están explicadas aquí las cosas. Todos estos elefantes, 26 millones de elefantes, se estima que había en 1800. Y mirad cómo ha ido bajando a lo largo de los años. Este dato es de 2016 con 450.000, así que imaginaos ahora mismo los pocos elefantes que tenemos. La ciencia de las cacas. Al final todo es un ciclo, y de cómo también la naturaleza y otros insectos reciclan los nutrientes.
En el centro de la sala estaba esta maqueta gigante de un elefante y en ella proyectaban, como podéis ver, distintas partes del cuerpo, en este caso todo el sistema digestivo, luego veremos también todo el esqueleto y el sistema músculo-esquelético. Me pareció súper interesante y a la vez te iban contando un montón de curiosidades. Sobre la inteligencia de los elefantes y cómo utilizan las herramientas y los recursos para conseguir las cosas. Este panel de aquí está dedicado a los sonidos de los elefantes y hace poco salió un artículo en el que un estudio científico en el que se veía claramente cómo dentro de un mismo grupo de elefantes cada uno de ellos tenía como asignado un nombre y el resto de elefantes se dirigían a ese individuo con un determinado sonido. Igual que nosotros, cada uno tenemos nuestro nombre, pues ellos también tienen un sonido asignado a cada uno de ellos y así cuando alguno lo realiza, el individuo sabe si le están llamando a él o al compañero. Así que me parece súper relevante y esto nos transmite que todavía nos queda muchísimo por aprender, muchísimo por conocer de todos los animales, no solo de los elefantes. Y me hizo muy feliz poder conocer esa noticia, porque yo creo que al igual que en los elefantes hay en otras muchas especies en las que ocurre lo mismo, solo que todavía pues no se han encontrado como las pruebas o todavía no se sabe con certeza, pero estoy segura de que sí. Es muy bonita esta parte de la exposición de elefantes. ¿Qué puede hacer para proteger a los elefantes? Al final el elefante es que ha estado muy presente siempre en la vida y en la cultura del ser humano. Se utiliza como armas de guerra. Una maqueta de los grupos, las relaciones que tienen entre ellos, como la matriarca es la elefanta principal que dirige el grupo. Y cómo se organizan en la especie africana y la especie asiática. Los africanos de la sabana hasta 20 individuos, los africanos del bosque hasta 8 y los elefantes asiáticos hasta 20 también. Cómo las orejas de los elefantes enfrían el cuerpo. Una de las cosas por las que se cree que tienen las orejas así de grandes es para regular la temperatura corporal. Volvemos a la maqueta y aquí veis, como os decía, cómo van explicando y proyectando toda la parte del esqueleto del elefante, la biodinámica. Luego también, como veis, está en movimiento, no es una proyección estática, sino ahí vais viendo cómo se va construyendo ese músculo. La verdad es que es muy interesante. Esta exposición es una exposición temporal. Normalmente la visita al museo incluye o tiene la opción de incluir la visita a varias exposiciones que tienen temporales y rotativas. Así que echarle un vistazo porque ya os digo que esta me pareció increíble y había otras más disponibles. Ahí veis también cómo cuando se queda preñada una elefanta, el desarrollo de ese feto, cómo va teniendo lugar y cómo va desarrollándose. La verdad que es increíble y me sentí increíblemente feliz de poder estar viendo esta exhibición porque son unos animales a los que, como digo, pues les tengo muchísimo cariño. Ya la última parte de esta exposición especial sobre los elefantes es el uso de la trompa, que lo utilizan como miembro prensil para coger objetos. Mamuts que a veces suelen encontrar en el permafrost, en esta zona de Alaska. So I can do too. We are helping these babies, but it is really these elephants helping us.